radiomorir.com. Libertad de pensamiento y expresión. Muy buenas tardes, estamos otra vez aquí en su programa Café Psicoanalítico. El doctor Gerardo saludándolos a todos, esperando nomás los mensajes a ver qué nos dicen. Hoy tenemos el tema, que parece que voy a estar solo ahora. Hoy tenemos el tema de lo que es la psicopatología psicoanalítica, así que vamos a iniciar con ese tema. Para el siguiente martes, digamos de una vez para decirles, vamos a tratar lo que es el psicoanálisis de la película del Cisne Negro, así que para que la puedan ver, para que entenderla mejor y disfrutarla más, para el próximo martes. Pero bueno, iniciamos ahora ya con el tema de la psicopatología. Bueno, el psicoanálisis, a diferencia de la psiquiatría, a nivel del diagnóstico, es que el psicoanálisis es una clínica de la escucha, del discurso del paciente, más que una clínica de la mirada a nivel de la fenomenología, que se pudiera, digamos, tratar más, o el que le da más importancia a lo que es la psiquiatría. El diagnóstico psicoanalítico es un diagnóstico bajo transferencia, eso es muy importante. O sea, hace ir más allá de los síntomas para saber qué lo ocasiona y en qué fantasía inconsciente se sostiene. El diagnóstico bajo transferencia diferencia el síntoma, la fenomenología de los síntomas y la estructura del sujeto. En psicoanálisis, digamos que tiene la preferencia de ver sujetos enfermos individuales más que enfermedades, como o el nombrarlo, el clasificar al paciente como el enfermo de. Aquí en psicoanálisis es eso, digamos que no es lo recomendable, sino que es la persona que está enferma en ese momento de algo o de sus síntomas, pues al fin de cuentas. Y el diagnóstico en psicoanálisis puede esperar, no es, digamos, lo primordial en las primeras sesiones que ya se tenga la enfermedad del paciente o la estructura, pues mejor dicho, del paciente, y pueden pasar, digamos, 2, 3, 4 sesiones y no hay ningún problema. Poco a poco se van viendo los verdaderos síntomas y la verdadera estructura del paciente. Porque decía Freud que lo más costoso en la vida es la enfermedad. Y totalmente, ¿no? Se pierde oportunidades de relaciones, de trabajo, de disfrutar al fin de cuentas la vida si uno está enfermo. Y esta Melanie Klein decía que la base de la salud mental es una personalidad bien integrada, madurez emocional, fuerza de carácter, capacidad de manejar emociones conflictivas, equilibrio entre la vida interior y la adaptación a la realidad, y una fusión exitosa entre las distintas partes de la personalidad. Algo que está completo, pero que parece muy difícil que se haga todos los días, pero bueno, es posible la mayor parte del tiempo. Y bueno, ya como con las enfermedades como tal, iniciamos con lo que es la neurosis. La neurosis se divide en 3 tipos, lo que es la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia. Entonces, primero, lo que es la neurosis. La neurosis es un modo de defensa contra la castración simbólica por fijación a un escenario edípico no resuelto. Entonces estamos hablando de lo que es el complejo de Edipo, que hay algo que no se resolvió. Freud observa que una representación sexual solo es reprimida en la medida en que ha despertado la huella anémica de una escena sexual infantil que ha sido traumatizante. La fijación es un factor importante en las neurosis, realmente. Esto no quiere decir que el paciente haya vivido una violación o un abuso como tal en sí, en lo real, pero que para él, o al verlo visto, o al verlo fantaseado y haberlo creído, esto puede producir la enfermedad.
y bueno, y entonces, que sería ya a nivel de adulto. Entonces, existe un conflicto entre el yo y las pulsiones sexuales de la persona, y por lo tanto no hay un sepultamiento del complejo de Edipo, que sería, digamos, lo que tuvo que haber pasado a los 5 o 6 años, pero que no pasó por alguna causa, y que en el análisis es lo que se va a buscar, que el paciente tenga, digamos, el sepultamiento correcto del complejo de Edipo. Entonces aquí el conflicto está entre yo y el ello, a diferencia de la psicosis, que es entre el yo y el exterior. Ok, entonces, para entenderle más a la neurosis hay que definir lo que es la castración simbólica. La castración simbólica, dependiendo del autor, es como se va digamos, va a usar la palabra que va a predominar, que son como sinónimos lo de la castración simbólica, lo que es el Edipo resuelto para Freud, el nombre del padre, la metáfora paterna, la ley del padre, que sería para Lacan, o también es lo mismo que la separación de la madre hijo y del hijo a la madre, que se tiene que dar las dos separaciones, no solamente del madre de la madre al hijo. O también se le puede conocer a la castración simbólica como la aceptación de la prohibición del incesto o la interdicción paterna. Estamos hablando que todos estos sinónimos se refieren exactamente a lo mismo, y dependiendo del autor es como se va a utilizar. Y bueno, por si lo encuentran en algún libro de una forma u otra forma, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y ahora me voy a la histeria en el tema, claro. Esta neurosis está caracterizado por el polimorfismo de sus manifestaciones clínicas. Hay un exceso de excitación y por lo tanto de represión de una representación inconsciente incompatible con el yo. Que estamos hablando de una representación a nivel sexual, ¿no? Que también es a nivel sexual y a nivel del Edipo. Hay un trauma ligado a una experiencia sexual precoz vivida con displacer, que ese sería como el causante, o la diferencia, pues, que sería un recuerdo displacentero, no sería placentero. La histeria sufre de reminiscencias, como decía Freud muy poéticamente. Hay una predominancia en las mujeres, como lo es en la neurosis obsesiva en los hombres, pues, que esto no quiere decir que no haya hombres histéricos ni mujeres obsesivas, así que digamos que es lo menos, pero sí hay. La pregunta principal de una histérica es ¿qué es ser una mujer? Así como tal, y por lo tanto también ¿qué es ser un hombre? Pero digamos su pregunta principal es ¿cómo ser una mujer? Que es, digamos, su mayor preocupación, y por eso su cambiante forma de actuar o de vestir o de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Al fin de cuentas, el que se pinten el pelo, el que cambien de moda, el que tengan miles de zapatos pues ahí en el closet, es parte de una característica histérica o de la estructura histérica, que bueno, si se van a enfermar, obvio, una estructura neurótica se va a enfermar de una patología neurótica, es digamos como lo común que va a pasar. Entonces, en la histeria hay muchos síntomas somáticos, totalmente todo se pasa al cuerpo. Su mecanismo de defensa es la represión, como en toda neurosis. Hay una angustia por la pérdida del amor, que esto remite a lo que es el complejo de Edipo, cuando se le tenía miedo a perder el amor del padre, que sería, digamos, como más que perder cualquier otra cosa, que sería a nivel del niño, la angustia por la castración. En la niña o en la mujer, la angustia recae en la pérdida del amor del padre o del hombre, al fin de cuentas, que es a lo que le tienen más miedo a las mujeres, pues más que nada. Existe también una insatisfacción en el deseo, y hay un carácter insatisfecho de la vida. Entonces esto quiere decir que las mujeres, digamos que las mujeres histéricas no están contentas con nada de lo que tienen, o se les hace poco,
o bueno, es digamos como su característica principal. Y el detalle es que piensan que sí puede existir algo que sí sea ideal y que sí sea satisfactorio completamente, y por eso es que lo buscan o lo vuelven a buscar o vuelven a otra vez a buscar una pareja y que resulta que no es, y se vuelven a idealizar con otra, y bueno, van cambiando así seguidamente, pues, tanto como de look, tanto como de pareja, tanto como de lugares de vacaciones, como ustedes quieran, pues, de casa o de carro o de ropa. Y bueno, eso es a lo que se refiere a lo que es la histeria. En la neurosis obsesiva es una estructura descubierta por Sigmund Freud. Antes de Freud no existía la patología de una neurosis obsesiva. Entonces Freud es quien la estructura y quien le da la patología, le da el nombre pues a la patología. Hay una interpretación de las ideas obsesivas como expresión de deseos reprimidos, que es lo que dice Freud. Entonces, las ideas obsesivas de los obsesivos son deseos reprimidos, pues a fin de cuentas inconscientes, que es lo que hace que se enfermen. Los síntomas obsesivos son puramente mentales, las ideas obsesivas son acciones compulsivas, que estas están muy próximas a la actividad psíquica ordinaria, que sería por lo común pues el lavarse las manos, pues todo el mundo lo hace, pero ya cuando se hace de una forma, digamos, como 20 veces antes de comer, o independientemente de si se agarra algo en la calle, otra vez se vuelve a lavarse las manos hacia otras veces 20 veces, ya estamos hablando de una actitud ordinaria, pero que se vuelve patológica. Igual por ejemplo, a nivel también se agarran mucho de lo que son las costumbres religiosas, que se van, pongámosle así, que por cada situación o cada pensamiento que tengan contra otra persona, se tienen que persignar no sé qué tantas veces, o también son aquellas personas que no pueden pisar como en la calle lo que son las fisuras o las rayas, o tienen que pasar no sé cuántas veces por el marco de la puerta para que no pases, supuestamente, o como defensa, lo que ellos están pensando y lo que según ellos también en la fantasía pues, les puede pasar a esa persona, que por lo regular es una persona que tienen un vínculo amoroso muy grande. Entonces, en la neurosis obsesiva hay un conflicto con el padre, totalmente, con el super yo, pues al fin de cuentas, y se da más a nivel de los hombres. Hay ideas sacrílegas al respeto, al homenaje, invadidas por ideas injuriosas, obscenas, escatológicas o criminales. Pero estamos hablando a nivel de las ideas, pues. No tanto de que lo vayan a hacer, porque ya estaríamos en otra estructura, pero a nivel que piensen que su madre pues las van a matar con el pensamiento, les va a suceder algo, o el padre o la novia o el novio, qué sé yo. Entonces estamos hablando de algo más neurótico. O también a nivel de las ideas obscenas, a nivel de la religión, de Dios o de la Virgen, también eso estamos hablando ya más a nivel de una estructura neurótica. En los neuróticos obsesivos hay un clima de duda sistémico o sistematizado. Hay una interrogación pulsante generadora de múltiples verificaciones insatisfactorias. Esto es, digamos, por ejemplo, el checar varias veces cuando uno ya se salió, o del carro que esté bien cerrado, que tenga el freno, que tenga no sé qué tanta cosa. Igual también en las casas, cuando ya se cerró y otra vez se vuelve o se regresa la persona a buscar, a ver si cerró otra vez la puerta, si le puso el seguro, y otra vez ya se vuelve a ir y otra vez vuelve a regresar. Entonces estamos hablando de síntomas obsesivos. Hay una repugnancia por las presiones de autoridad. Digamos que hay dificultades a nivel profesional con las personas que ejercen o que son jefes pues de estos pacientes, no tanto a nivel expresivo, pero sí a nivel mental, pongámosle así, a nivel de las ideas, de que les cae mal o les quieren hacer algo,
a sus jefes, pues sin más, que ellos ejercen la autoridad, y por eso, en fin de cuentas, como se puede decir, la competencia, pues, entre el antiguo padre infantil y el actual jefe o la actual autoridad. Hay una digamos que su pregunta de ellos es la deuda simbólica impagada con los temas de la existencia o la muerte. Sus mecanismos de defensa es el aislamiento y la anulación retroactiva. Su angustia mayor es ante el superyo, que a fin de cuentas es como el representante del padre, y el deseo de un neurótico es un deseo imposible. Nos acordamos de los casos de Freud, que son el hombre de las ratas y el hombre de los lobos, y a nivel de la histeria sería el caso más común, el de Freud sería el de Dora, ahí con sus problemáticas con el señor K y con su padre, pues al fin de cuentas. Y bueno, eso es, digamos, como los casos característicos, por si les gustan leerlos, o hay también checarlos en internet o sus resúmenes. Y bueno, mientras vamos a una pausa musical, y escuchamos a Tania Libertad ahí con la canción, ahora con la voz, bueno, con la voz y con la letra de esa canción. Y bueno, continuamos con lo que son las psicopatologías. Recordándoles primero que hoy inicia lo que es el diplomado de psicoanálisis aplicado a las 7 de la noche, ahí en la Asociación Médica de Jalisco, en sus instalaciones. Ahí vamos a estar ya iniciando por fin lo que es el diplomado de psicoanálisis aplicado. Ahí los esperamos. Y también para que visiten la página de Facebook, este es AMSP Guadalajara. También ahí ya estamos ahí a sus órdenes, y también en lo que es el Twitter, que es con mayúsculas AMSP-GDL. Ahí también estamos. Y saludos a Lore, que es ahorita la única que nos escucha, así que Lore, este programa es para ti nomás tú y yo, para que veas. Bueno, continuamos lo que son las fobias, ahora sí. Las fobias es un ataque de pánico entre un objeto, un animal, una disposición de espacio, como sería la agorafobia, que actúa como señales de angustia. Puede aparecer durante la primera infancia y en ciertos estados de neurosis y psicosis. O sea, se puede aparecer en cualquier situación de la vida. La cuestión es una angustia de la castración simbólica. Digamos, de los casos más famosos de Freud son el pequeño Hans, Juanito, y decía Lacan que el objeto fobígeno sirve para ocultar la angustia fundamental del sujeto, saber que liga al objeto fobígeno con el significante fóbico. Bueno, que en ocasiones la fobia no se considera como estructura como tal, pero bueno, en ocasiones la ponen en parte de las neurosis, en ocasiones la ponen aparte. Y bueno, también la Bella nos está escuchando, así que también, Bella, también estoy platicando nomás contigo aquí. Dice Gaby Ayala, si la neurosis tiene cura, sí sirven. Sí tiene cura, exactamente, y que si sirven los centros de neuróticos anónimos, sí también sirven como ayudante en la terapia individual. Pero en los neuróticos anónimos estamos viendo de casos ya muy graves, pues eso sí. Y también Vero nos manda saludos. Bueno, me manda saludos. Y también al ingeniero aquí también está aquí. Nos manda saludos, ingeniero. Oye, y bueno, continuándoles, con la siguiente estructura, que es la psicosis. La psicosis es una forma específica de la pérdida de la realidad con regresión de la libido sobre el yo. Esto es el narcisismo como tal. Y con eventualmente la constitución de un delirio como tentativa de curación. En el psicoanálisis lo que son las alucinaciones y los delirios se consideran tentativas de curación del propio paciente. Que obvio que son tentativas, no es que se vaya a curar por eso, pero digamos que nos da un norte para saber qué es lo que va sintiendo el paciente y qué es lo que va, como en dónde nos podemos ir, dónde nos podemos dirigir la cura para poder encontrar la solución.
El mecanismo de la psicosis es la forclusión de la ley del nombre del padre, o sea, es la no separación de la madre, como ya lo vimos, la castración simbólica. Y el caso freudiano más común es el presidente Schreber, no sé si se acuerden de él, que era un presidente de la Corte Suprema de su ciudad o de su estado, que al nombrarlo presidente pongamos así, de la Suprema Corte, tiene un brote psicótico, y tiene varios, pues, al fin de cuentas, pero digamos el más importante es cuando lo hacen presidente de la Corte, porque en ese momento él se vuelve el padre digamos, de todos los abogados y de todos los jueces, y eso hace al él no poder tener un recuerdo o la ley implantada de lo que es la ley paterna. Él se psicotiza por no poder fungir esa función paterna, así que por esa razón, bueno, ahí aparece lo que es la forclusión y la crisis psicótica. En la psicosis puede haber varios, la libido en la psicosis se contrae de las relaciones sociales, ¿sí? Dejan de tener su actividad social o dejan de tener sus actividades normales a nivel de la sociedad, y solamente digamos que se refugian en ellos, pues, o se separan de la sociedad, y también junto con ellos su libido, ¿no? El delirio, hay 4 delirios en la psicosis muy comúnmente. Lo que es el delirio de persecución, que se puede explicar como que no hay amor del otro, sino hay odio, y se odia porque lo persiguen, ¿no? Ese sería el primero. El segundo sería el delirio de erotomanía, que hay un rechazo del objeto. El delirio de celotipia o los celos comunes, ahí no hay un reconocimiento del objeto. Y el delirio de grandeza, ahí no se ama a nadie, solo se ama a él mismo. Eso sería así, en grandes rasgos, lo que significa cada delirio, ¿no? El mecanismo de la psicosis, como ya decíamos, es la forclusión, y se puede definir como una represión interna. Digo que una represión interna es sofocada, es proyectada al exterior y aparece en el afuera. Que a diferencia de la neurosis, que en la neurosis hay una represión, digamos que algo desagradable o displacentero se va al inconsciente y ahí se guarda, ahí se queda por un rato. Y a diferencia de lo que es la forclusión en la psicosis, ahí digamos que no es que haya algo escondido, guardado en el inconsciente, sino que está forcluido, está agujerado, por decirlo así. Hay una cavidad en el inconsciente, y que por esa razón el paciente se enferma, ¿no? No es que haya algo reprimido y se salga por medio de los síntomas, sino al contrario, que al verlo en el exterior, eso forcluido va a hacer que el paciente enferme, ¿no? Como le pasó al presidente Schreber. Es un conflicto entonces entre el yo y el afuera. La pérdida de la realidad es un sustituto de la realidad, que la realidad ha venido en lugar de algo forcluido. Y la característica principal de los psicóticos es la certeza, que a diferencia de los neuróticos, que es la duda, en los psicóticos ellos afirman y reafirman tanto lo que vieron, tanto lo que escucharon a nivel de los delirios y las alucinaciones. Para ellos no cabe duda que lo vieron y que lo oyeron, ¿no? Y que esa es la verdad, y eso es lo que sucedió. Que a diferencia de los neuróticos, que pongámosle así, que ellos pudieran ver o alucinar, en ocasiones así uno ve que lo van siguiendo, o que lo ven, o que ve algo que se mueve, o alguna sombra o algo así, cuando está sentado, cuando está en la calle, qué sé yo. Pero uno duda de que fuera algo cierto como tal, o que fuera una persona o algo así, sino que lo pone en duda. Y eso estamos hablando de un mecanismo más a nivel neurótico que psicótico, que es mucho mejor, por supuesto. Entonces esa sería como la característica, la certeza y la duda. En psicoanálisis hay 4 tipos de psicosis. La primera, la muy conocida, esquizofrenia. La segunda, lo que es la psicosis maníaco-depresiva. La tercera, la paranoia. Y el cuarto sería el autismo.
que para el psicoanálisis el autismo sí es una psicosis, pues, a diferencia que de la psiquiatría o de la psicología clínica, que lo maneja como otra estructura diferente, ¿no? Bueno, continuemos con lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una psicosis con una fijación predisponente en un estadio muy precoz del desarrollo de la libido y por un mecanismo particular de formación de síntomas. Entonces, estamos hablando, pongamos así, que un psicótico se enferma o su estructura ya se define desde el primer año de vida, a diferencia que un neurótico, o tanto como una histeria, como una obsesión, o una fobia, así como las más comunes, se define entre los 5 y 6 años, que es cuando se da el complejo de Edipo, que es cuando se estructuran como tal, como neuróticos, y los perversos también se estructuran dentro del complejo de Edipo, pero más al nivel del complejo de castración. Entonces, bueno, estamos hablando de las 3 estructuras principales, que lo que son las fallas del ambiente, pongamos así muy a nivel de Winnicott, o las fallas con la relación con la madre que se da en el primer año. Esas fallas van a producir una estructura psicótica, y solamente hay 2, está la madre y el hijo. Y en este caso, como decíamos, lo de la interdicción paterna, que no hay una separación tanto de la madre como del hijo y del hijo de la madre. Entonces, si no se da esa separación, el niño se queda pegado a la madre, o se encuentra simbiotizado, pongámoslo así, pero a nivel más patológico, y eso va a hacer que el paciente llegue, pues, o esté o se estructure como psicosis, o tenga la estructura psicótica, ¿sí? Y bueno, aquí la característica de la esquizofrenia son los trastornos del lenguaje y las alucinaciones, ¿sí? Son las representaciones de objeto y las representaciones de palabra. Hay un desprendimiento de la libido del mundo exterior y su regresión hacia el yo, ya lo que vemos en general de la psicosis. Hay un cuerpo despedazado y fragmentado en la fase del espejo. No sé si recuerden o si conozcan lo que es la fase del espejo de Lacan, que él decía que más o menos en el primer año de vida, el niño que se ve en el espejo, aunque todavía no sepa caminar, pero se ve completo y se ve que erguido, ¿sí? Al fin de cuentas. Y eso hace la ilusión de que el niño está completo y que está erguido, que puede caminar o se puede levantar y que se parece a la madre, ¿no? Eso hace que el paciente se vaya constituyendo y se vaya constituyendo un yo, y sería, digamos, como lo adecuado. Pero sin embargo, cuando hay una falla, ahí lo que pasa es que el paciente o el psicótico se ve como en un espejo roto, y todas las partes de su cuerpo están, digamos, como individualizadas, o sin formar un cuerpo constituido, un cuerpo completo, sino que está fragmentado. Ya eso es, y así es como se ven los psicóticos por dentro, pongámosle así. Y por eso también las alucinaciones en que funciona, o sus extrañamientos también, a nivel de su cuerpo, tanto interno como externo, que su mano no es suya, o que no tienen esófago, o que no tienen estómago, que se los cambiaron, y qué sé yo, y digamos, cosas así, delirios muy fuertes, es por esta fase del espejo que se da en el primer año de vida, ¿no? Hay un lenguaje fragmentado y un lenguaje de órgano también, y aquí hay una insuficiencia con el yo ideal, que estamos hablando a fin de cuentas de la infancia primaria, de la primera infancia, más o menos al primero o segundo año. Ahora nos pasamos a lo que son las psicosis maníaco-depresivas. Aquí la psicosis, que también lo que comúnmente se llama el TOC, lo que es la bipolaridad en psiquiatría como trastorno, aquí en psicoanálisis se llama psicosis maníaco-depresiva. ¿Sí? Se considera de las partes de la psicosis más como un trastorno de la personalidad, pues, o algo semejante. Entonces, cuando hablamos de maníaco-depresión o de bipolaridad, estamos hablando de una psicosis.
La psicosis que se manifiesta por accesos de manía o de mucha alegría, o por accesos de melancolía o de mucha tristeza, o por unos y otros, con o sin intervalos de aparente normalidad. No quiere decir que entonces con esta definición de que todos seamos psicóticos maníaco-depresivos, sino que la gente común y corriente, digamos, se puede enojar, puede estar triste, puede estar contenta, pero hay una razón para estarlo. A diferencia que los enfermos, que no hay razón para que estén, bueno, así digamos, a nivel consciente, sino que de la nada aparecen de estar contentos, alegres y felices y se van a la depresión total en, digamos, en minutos o en segundos. Y eso hace que ya estemos pensando en una psicosis maníaco-depresiva, ¿sí? A diferencia de un estado normal. Entonces, en la melancolía se caracteriza porque hay queja, hay odio, hay una acusación a sí mismo, y también puede haber un silencio en el discurso y la persona se reduce a un puro objeto como tal, ¿no? En la manía hay una fuga de ideas, el sujeto se confunde con su ideal del yo, hay una lengua desatada, como se dice, y va más rápido que las ideas, y como si las ideas fueran sin límite. El conflicto patógeno está entre el yo y el superyo. Ahora nos pasamos a lo que es la paranoia. La paranoia es una psicosis caracterizada por un delirio de persecución sistematizado e interpretativo con los delirios de celos, erotomanía y de grandeza, como ya los vimos. El delirio es una manera de negar la homosexualidad proyectándola al exterior. Queda atrapado entre el yo ideal y el ideal del yo. Entonces digamos que un paranoico se defiende de su homosexualidad, a fin de cuentas. O digamos de ese amor hacia otro hombre, que el primer hombre que se conoce es el padre, y debe de haber por supuesto un amor, pero en el paciente psicótico, en el paciente paranoico, ese amor con el padre se convierte en algo fusional, o algo digamos como de relación sexual, y de eso se defiende, ¿sí? Hay una consolidación de la fase del espejo. Entonces los paranoicos sí tienen un yo constituido que está limitado, digamos, pero no hay más allá del espejo, solo el reflejo de ellos mismos, y ese reflejo es el que los va a perseguir o el que va a constituir su delirio. Lo que se busca es la restitución del lazo de amor con el padre, que sería a lo que le oyen, pues al fin de cuentas. Y en vez de la metáfora paterna hay un agujero o la llamada forclusión. Y bueno, nos continuamos con el autismo. El autismo se considera el caso más grave de la psicosis. Es una psicosis con un repliegue sobre el mundo interno del sujeto que rehúsa el contacto con el mundo externo y que puede ser concebido como el efecto de una falla radical en la constitución de la imagen del cuerpo. Es un niño ligado absolutamente a su madre, casi como una parte del cuerpo, o del cuerpo de la madre. En su discurso no necesita decir nada, sino que la madre habla por él, ¿sí? De la total dependencia ahí. Es un niño alienado y no metaforizado. Esto quiere decir que se vive como parte de la madre y que no fue pensado como un individuo independiente, pues, de la madre, ¿sí? Que sería algo, la metáfora, pues, como algo nuevo. Y bueno, seguimos con la siguiente pausa musical y ahorita seguimos con los fronterizos y ahorita a ver cuánto más alcanzamos.
Muy bien, pues ya escuchamos a Emmett Ray. No sé si lo recuerden en una película de Woody Allen que salía con Sean Penn, el protagonista. No me acuerdo ahorita el nombre de la película, pero muy bueno ese, digamos, de los pocos guitarristas yaceros o que tocaban, o si el instrumento principal era la guitarra y era de los mejores él. Bueno, entonces pasamos a lo que son los fronterizos, los también llamados border o limítrofes. El caso límite que se definiría en un plano nosológico y estructural como intermedio entre una estructura neurótica y una estructura psicótica. Serían las llamadas psiconeurosis graves o esquizofrenias pseudoneuróticas, pues. Bueno, así con todo ese nombre por lo mismo de que no se sabe dónde empieza o dónde acaba la neurosis o la psicosis. Pero al fin de cuentas se considera estructura. Aunque digamos que con los autores lacanianos los fronterizos no existen para ellos como estructura, nomás existen los otros tres. Y bueno, pero digamos para las otras corrientes o las demás escuelas, otros autores, los fronterizos sí existen. Como sería el caso de Otto Kemper, o sería también el caso de André Green, que ellos sí lo manejan, lo que son los fronterizos. Son pacientes bien adaptados socialmente, pero con relaciones afectivas inestables, marcados por la dependencia y la manipulación agresiva. Su estructura los defiende de una depresión total y tienen sentimientos de soledad, vacuidad y de aburrimiento. Digamos que eso es muy característico en este tipo de personas o de estructuras. No tienen culpa y tampoco no tienen una lentitud psicomotora, lo que quiere decir que son muy activos, son personas muy activas que siempre se ven haciendo cosas, pero bueno, por lo regular haciéndolas mal, ¿no? Hacen frecuentes pasajes al acto que producen inestabilidad social y profesional y afectiva, pues por lo mismo de que tienen estos acting, por lo mismo que no lo piensan, entonces arriesgan tanto su dinero o se aventuran a situaciones o a soluciones demasiado como mágicas o bueno, y por lo tanto rápidas, pero que en lo real pues obvio que no van a dar resultado y pues van perdiendo dinero, van perdiendo relaciones o amistades y todo por lo mismo de que pasan rápidamente al acting sin pensarlo, ¿no? Tienen conductas de autodestrucción a través de impulsos suicidas, accidentes o abusos tóxicos de cualquier tipo. A nivel de la metapsicología hay una confusión entre lo interno y lo externo, sin pérdida de la diferenciación entre sí mismo y los otros. Hay una renegación de las emociones y desvalorización del objeto. Hay un conflicto interno inaceptable, que obvio que para cada paciente va a ser diferente, y que por supuesto que el paciente o esta persona no lo conoce. Hay que descubrirlo ahora sí entre los dos, entre el analista y entre el paciente. Pasando a lo que es la melancolía, que digamos anteriormente a principios del siglo XIX se llamaba melancolía, ya posteriormente, ya a la mitad del siglo XX, no del siglo XX, okay, sí. Se le cambió el nombre a depresión. Pero si encuentran la palabra melancolía en textos de psicoanálisis, estamos hablando al fin de cuentas de depresión, ¿sí? La depresión es una modificación profunda del humor en el sentido de la tristeza y del sufrimiento moral, correlativa de una desinvestidura de toda actividad, o sea, el estar tristes completamente. Que a diferencia de la melancolía, aquí hay una afectación profunda del deseo, caracterizada por una pérdida subjetiva específica, la del yo mismo. Hay, poéticamente se le dice que hay una hemorragia de la libido con una pérdida del objeto, o sea, hace que cae la sombra del objeto al yo, produciendo una depreciación del yo, o sea, hace que hay unos reproches, pues al fin de cuentas la persona se autodenigra, se autocompadece, se reprocha el que tal está así porque se lo merece y bueno, un montón de cosas
así como quejas o lamentaciones, que se da en la melancolía y que no se da en lo que es la depresión, pues si hubiera, digamos, como la diferencia. Y el duelo normal, que también entra en este grupo, que sería por la muerte de un ser querido, una reacción de afecto doloroso o una pérdida del trabajo, cualquier cosa así que le haga sufrir al paciente, o hay una suspensión del interés por el exterior y una inhibición, pero aquí hay una causa específica a nivel externo en lo que es el duelo, a diferencia, digamos, que de la melancolía o de la depresión, que digamos que la causa ya se hizo inconsciente y que hay que descubrirla el por qué se llegó a ese extremo, pues, pero por lo regular siempre inician con un duelo. Me paso lo que son las enfermedades psicosomáticas. Aquí los fenómenos patológicos, orgánicos o funcionales, cuando su desencadenamiento y evolución son comprendidos como la respuesta del cuerpo viviente a una situación simbólica, crítica, pero que no ha sido tratada como tal por el inconsciente del sujeto, lo que lo distingue de los síntomas de conversión histéricos, que son, por su parte, formaciones del inconsciente. Aquí hay que tomar en cuenta el determinismo de las enfermedades de la situación del sujeto con respecto al goce y al deseo inconsciente. Entonces, las enfermedades psicosomáticas, digamos, aquí entran lo que son las alergias, aquí entran lo que son dolores de cabeza, migraña y un montón de cosas más. Ya estamos hablando de enfermedades psicosomáticas y que tienen, por supuesto, una causa inconsciente que el paciente no lo sabe, pero lo padece, que ese es el problema, ¿sí? Que también se tiene que tratar, que, digamos, son enfermedades como crónicas, pero que a nivel de los medicamentos se pueden controlar, pero no se quitan, pues, del todo. Ese es el problema de las enfermedades psicosomáticas. Y bueno, la perversión. Entremos a lo que es la perversión. En la perversión se ha atravesado el complejo de Edipo y hay una interdicción paterna, y el sujeto sabe de la diferenciación de los sexos, sabe de la castración de la madre, sabe de la falta. Sin embargo, de esto no quiere saber nada, y a diferencia del neurótico que reprime, el perverso reniega. La renegación es un mecanismo psíquico por el cual todo niño se protege de la amenaza de castración. Repudia, desmiente, reniega, por lo tanto, de la ausencia del pene de la niña, la mujer, la madre, y cree por un tiempo en la existencia del falo materno. Hay varios tipos de perversiones, digamos las más comunes. Digamos, la perversión en la lengua francesa se puede también pronunciar o se puede significar como versiones del padre, que también tiene mucho significado esa frase. De las perversiones más comunes es el fetichismo, que este es el objeto fetiche, tiene la función de velar la falta. El travestismo, que sería hacer de la mujer, así en mayúsculas, que no le falta nada, es una mujer con pene. El exhibicionismo muestra lo que tiene para producir un efecto de perplejidad, sorpresa o parálisis. Es la misma situación que del niño que sufrió esa sorpresa al ver la madre castrada, es la misma que va a él a proyectar o a sacar. El voyerismo, quien ver escondido detrás de una cortina, el objeto es ahí su mirada oculta. Y el sadomasoquismo, que está situado del lado, quien se sitúa del lado del masoquista, el sujeto se hace objeto del goce. Y en el lado sádico se goza infringiendo dolor. Eso sería así, a grandes rasgos, lo que es la perversión y sus características, ¿ya? Y bueno, sería falta lo que es la hipocondría, la epilepsia, la psicopatía, que ya lo veremos la siguiente semana. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Radiomorir.com